Vamos a leer versículo 17 del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Entonces arrancamos del versículo 17, capítulo 1. Dice: pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu poder y por tu salvación, Padre Santo, con que nos has rescatado, con que nos has libertado, con que abriste nuestros ojos, Dios, rompiste nuestras cadenas. Gracias, Señor, porque tú eres Dios glorioso, Señor, y tu nombre es grande en toda la tierra. Hoy te imploramos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te imploramos, Señor, Dios, que abras nuestros ojos. Te imploramos, Señor, que abras nuestros oídos, Padre Santo, que sean rotas todas nuestras cadenas, Padre, que cada corazón pueda recibir tu palabra, Señor, que seamos tierra fértil, Señor, para la semilla de tu palabra, Señor. Haznos vivir, Padre, haznos vivir, haznos entender tus caminos, haznos obedecerte, que nuestros corazones se vuelvan a ti, oh Dios de los cielos, que no haya en medio de nuestro corazón rebelión, Padre Santo, ni dureza, Padre Santo, ni necedad, Padre, que impida, Dios, que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, Señor. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre Santo. Te entregamos todo nuestro ser. Toma control, Padre, de mi mente, de mis labios, de mi boca, Señor, de toda palabra que salga de mi boca, Padre, que sea tuya, Dios del cielo, que sea tuya nada más, que sea solo tu presencia, que sea solo tu poder, que sea solo tu Santo Espíritu, Señor, obrando, Padre Santo, en cada uno de nuestros corazones. Cuánto te necesitamos, Dios del cielo. Haz tu obra, Señor, a través de tu santa palabra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estuvimos mirando la semana pasada, ¿cierto?, el caso de Jonás, ¿cierto? Y termina el capítulo 1 de Jonás con que los marineros, aterrorizados por la tormenta que amenazaba con hundir el barco y que cada vez arreciaba más, decidieron hacer lo que Jonás les había dicho. La única manera que se calme esa tormenta es que ustedes me echen al mar. Porque Dios, obviamente lo sabía Jonás, está enojado conmigo porque me mandó a Nínive y yo no quise ir y huí de su presencia y ahora me encuentro aquí. Yo soy, confesó Jonás, el que ha ocasionado toda esta tempestad. Porque yo le sirvo, dijo Jonás, al Dios del cielo que creó los mares y la tierra. Los hombres, los marineros, aterrorizados ante esta situación, trataron
de salvar la barca, trataron de llevarla a tierra, pero la Biblia dice que por más que porfiaban con eso, la tormenta era cada vez peor. Y finalmente le oraron a un Dios que ellos no conocían, al Dios de Jonás, porque ellos conocían otros dioses, y le oraron al Dios de Jonás y le dijeron: Dios de Jonás, no eches sobre nuestros hombros la carga de la muerte de este hombre, porque tú has hecho como has querido. Echaron los hombres a Jonás en el océano se tragó a Jonás y inmediatamente se calmó la tormenta. Jonás mismo sabía que esa era la solución. ¿Por qué lo sabía? Porque todo aquel que teme a Dios, todo aquel que conoce a Dios, sabe un principio espiritual, elemental, básico de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jonás allí en medio de la tormenta entendió que había pecado contra Dios y que era culpable y que tenía que pagar. Y pareciera, pues, tanto para Jonás como para los marineros de diferentes países que estaban allí presenciando eso. Imagínense los marineros en ese barco, el mar totalmente en calma, la tempestad, el cielo despejado, todo en calma. Pareciera que ese fuera el final de la historia. Sin embargo, ese capítulo no termina allí. El capítulo dice en el versículo 17, pero, ¿lo puede ver? Dice, pero el Señor había preparado un gran pez. Pero el Señor había preparado un gran pez. Esta es la historia más controversial de la Biblia. Esta es una de las historias que la gente se resiste a creer y que muchos han tratado de colocar en una posición de metáfora, de alegoría o de leyenda o de cualquier otra cosa menos de lo que realmente es. Y en esta mañana vamos a mirar 3 aspectos de esta historia. 3 aspectos de esta historia de Jonás, de la historia de el profeta que sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Y hay 3 aspectos de esta historia que quiero que compartamos hoy. El primer aspecto es que esta historia fue un acontecimiento real dentro de la historia. Fue un acontecimiento real. No es un hecho ficticio, no es imaginación, no es fábula, no es leyenda. Ese es el primer aspecto que vamos a contemplar. Es una historia real. El segundo aspecto es que fue una experiencia necesaria para el profeta Jonás. Y el tercer aspecto es que este acontecimiento fue una señal de Jesucristo para toda la humanidad. Vamos a mirar el primer aspecto rápidamente. El primer aspecto es que la historia de Jonás es una historia real, es una historia verídica. Ahora, a través de los tiempos, muchas personas se han dedicado a buscar la manera de demostrar que un hombre puede ser tragado por un gran pez y sobrevivir por 3 días. Muchas personas se han dedicado a demostrar que esto es posible. De hecho, existe un testimonio que fue documentado en el New York Times por allá como por el año de 1891, no recuerdo exactamente, pero existe ese testimonio y también en el libro del Guinness Records, un testimonio de un hombre que fue tragado por un gran pez o por una ballena y que sobrevivió unas 35 o 36 horas. Ese testimonio tiene unos pros, tiene unos contras, algunos están a favor de la veracidad, otros lo critican, otros lo cuestionan, otros dicen que no pudo ser. El asunto es que siempre han tratado de buscar la manera de hacer ver o de entender que es una historia posible, que es un fenómeno natural que se puede dar en un momento dado. Pero yo quiero decirle
que personalmente, y creo que todas las personas que creen en Dios y que han tenido una experiencia genuina con Dios, yo no necesito que a mí me demuestren que eso es posible. Yo no necesito que a mí me demuestren que eso podría haber sucedido con otra persona. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de cosas que humanamente hablando son imposibles. Como por ejemplo, a Elías lo alimentaban los cuervos. Los cuervos le llevaban carne y pan. ¿Eso es posible? ¿Eso es normal? Eso no es normal, eso no es posible, ¿cierto? Como por ejemplo que el mar Rojo se abriera. ¿Se puede abrir un mar de un momento a otro porque pase un huracán o porque pasen ciertas cosas? No es posible, son cosas que no son posibles. ¿Es posible que un burro hable y reprenda a su dueño? ¿Eso es posible? ¿Podemos hacer una investigación y que haya alguna evidencia en la historia de que es posible que el burro le hable al dueño? Eso no es posible. Ahora, es posible que esta palabra de Dios, que ha cambiado mi vida y no sé la vida de cuántas personas más, esta palabra de Dios que ha transformado por completo a millares de personas, esta palabra de Dios que se ha cumplido a través de la historia con todas las profecías. Esta palabra que antes de que existiera Galileo Galilei dijo que el Señor Dios Todopoderoso estaba sentado sobre el círculo de la tierra cuando todo el mundo decía que la tierra era plana, incluido el Papa, y Isaías había dicho 600 años antes que la tierra era redonda, antes de que Galileo Galilei existiera y lo mataran por haber dicho eso. Es posible que esta palabra de Dios, que se ha preservado por los siglos a pesar de que todo el mundo o muchísimas personas han querido destruirla, es posible que esta palabra tenga algún fragmento, alguna partícula de mentira. No es posible. No es posible. Porque esta verdad liberta. Porque la verdad es perfecta. Si la verdad no es perfecta, ya no es verdad. Y una mentira no puede traer salvación. Una mentira no puede libertar al pecador. Una mentira no puede cambiar millares y millares de vidas solamente por leerla. Así que si a mí me dicen lo contrario, por ejemplo, que Jonás se comió a la ballena, también lo creo. Porque todo lo que dice aquí es verdad. Porque necesito, como dijera alguien por allá, yo necesito mucha más fe, un grado más alto de locura para creer que el mundo se generó por generación espontánea, que hubo un caldo que se calentó o 50,000 barbaridades más. Un relato tan absurdo como ese, tan tonto como ese. Yo necesito demasiada fe, demasiada locura, demasiada irracionalidad para creer semejante cosa. Mas cuando el Dios del cielo me dice que en el principio Él creó el cielo y la tierra, a mí eso me parece que es lógico y normal. Porque todo lo que existe nos cuenta de su gloria, de su grandeza. Por lo tanto, yo no puedo creer que exista, repito, ningún ápice de mentira en este libro que cambió mi vida. He encontrado mentira en todos los seres humanos, he encontrado mentira en todos los periódicos, he encontrado mentira en todas las revistas, he encontrado mentira en todos los libros, he encontrado mentira en mi propio corazón, en mi propia alma, en la iglesia he encontrado mentira en todas partes, pero en este libro jamás he encontrado una mentira. Esta es la verdad absoluta de Dios. Entonces no es posible que a mí me parezca raro y que yo necesite hacer una investigación científica para saber si de verdad Jonás se lo tragó la ballena y luego lo vomitó. Cuando el mismo Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el mismo Señor Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y luego resucitará. Y ambos acontecimientos tienen una categoría de absolutas verdades. No hay nada más cierto y más certero que Jesucristo murió y resucitó por todos nosotros, los que hemos creído en Él. Así que yo creo que discutir de si alguien más se lo comió una ballena o no es una necedad. La Biblia no es un libro para
contender ni para examinar. Es la verdad y la revelación de Dios. Y el que la recibe es libre. Así de sencillo. Fue un acontecimiento real en la historia. Lo segundo acerca de este acontecimiento es que fue una experiencia necesaria para el profeta. Una experiencia necesaria para el profeta. Esta es la parte más compleja. ¿Por qué Jonás necesitaba que se lo tragara una ballena? ¿Cierto? Y lo más espeluznante de pensar es que quizás algunos de los que estamos aquí estemos necesitando que nos traiga una ballena, que es lo peor. Que algunos de los que estamos aquí sentados ya de largo rato necesitamos que nos traiga una ballena. Gloria a Dios. Jonás necesitaba esta experiencia con Dios. La necesitaba. ¿Por qué la necesitaba? Bueno, lo conocemos por sus características. Además de ser un profeta rebelde y desobediente, obstinado y abusivo. Además de todas esas cosas, pasaba que en el corazón de Jonás no había ni un ápice de misericordia ni de compasión por los habitantes de Nínive. Él no podía ni siquiera contemplar la posibilidad en su mente de que esos hombres alcanzasen el perdón y la misericordia de Dios. Eso para él no era posible. Jonás no aceptaba que ellos pudieran ser perdonados. De alguna manera, Jonás se sentía superior a ellos. Porque cuando yo creo que la salvación es algo que me viene bien a mí, pero que no se lo merecen otros, yo estoy diciendo de alguna manera que yo soy superior a esos otros. ¿Cierto que sí? Entonces encontramos que en Jonás había un cúmulo de cosas que lo incapacitaban como siervo de Dios. Su rebeldía, su desobediencia, la dureza de su corazón manifestada en la incapacidad de tener misericordia de los pecadores, sin compasión por los perdidos y lleno de orgullo y de altivez. Tenemos aquí un hombre que tiene una misión de parte de Dios, pero que no es competente para realizarla, porque su corazón no está a tono con la misión de Dios. Él no es competente, todavía no es humilde, todavía no siente como Dios, todavía no puede predicar el evangelio de la gracia. ¿Qué pasa cuando una persona no es competente? Quiero decirte lo siguiente: ninguno de nosotros es competente. Para lo que Dios te llame, para lo que tú crees que sirves, para lo que tú crees que te ha llamado Dios, con base en tu talento y con base en tus dones, porque siempre evaluamos nuestras competencias con base en los talentos, en los dones y mucho más con base en lo que nos gustaría hacer. Y decimos, eso a mí me encantaría hacer, hacerlo significa que es que Dios me ha llamado para hacerlo. Porque es que eso me gusta hacer. Es que yo sueño con verme haciendo eso. Es que yo lo hago y lo hago bien, me fluye. Entonces, todo lo que se oponga a que yo haga eso es del diablo. Porque Dios me creó para grandes cosas. Jonás tenía un problema grave. No servía.
era incompetente, como tú y como yo. Yo no servía, tú no servías. Para lo que sea que Dios te ha llamado, quiero decirte, no somos competentes. No somos competentes. No somos competentes. Y no importa si tú dices, pero es que yo lo hago bien. No eres competente. Tu corazón no es competente. Y hay dos cosas para arreglar el problema de nuestra incompetencia. Incompetencia basada en la dureza y la obstinación de nuestro carácter, en la soberbia y en la incapacidad de tener compasión de los demás. Hay dos remedios eficaces para resolver el problema. Dos remedios eficaces. El primer remedio, súper eficaz, 100% eficaz, a la mano de todo el mundo, es humillarme libre y voluntariamente en la presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿Era necesario que a Jonás se lo tragara la ballena? No. El problema fue que él despreció el único remedio que podía transformar su corazón y hacerlo competente para la misión que Dios le estaba dando. ¿Cómo? Pues cuando huyó de la presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar donde somos competentes. ¿Tú recuerdas al profeta Isaías? Que él sí aprovechó el primer remedio. Porque la Biblia dice que Isaías, cuando murió el rey Usías, vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y allí en la presencia de Dios, cuando él vio la gloria de Dios, que la describe en el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre pecador, de labios inmundos, y soy muerto. Allí Isaías se humilló delante de Dios, reconoció su incapacidad. Y ahí en el trono de la gracia, Isaías recibió limpieza de sus pecados, liberación, fortaleza, mansedumbre, humildad para predicarle a un pueblo por 60 años, un pueblo que jamás se convertiría a Dios, un pueblo que nunca lo reconocería como profeta, un pueblo rebelde. Pero Isaías estuvo en la presencia de Dios, y como estuvo en la presencia de Dios por 60 años, pudo predicarle al pueblo más rebelde. Por eso es que él en el capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lleva años predicando que se vuelvan al Señor, que se arrepientan, que dejen el pecado. Y lo único que él recibe son corazones duros, gente mala y perversa. El pueblo de Dios rebelde contra Isaías. Porque Isaías estuvo en la presencia de Dios. Dios lo hizo competente. Jonás, en vez de correr a la presencia de Dios, cuando se da cuenta que él no puede ni quiere ir a Nínive, lo que hace es huir. Lo que hace es huir del único remedio. El único remedio para el orgullo es humillarme en la presencia de Dios. El único remedio para un corazón herido y lleno de amargura es humillarse en la presencia de Dios. El único remedio para los complejos de inferioridad es humillarme en la presencia de Dios. El único remedio para la depresión, para la locura, para el enojo, para la ira, para la violencia, para las adicciones a la pornografía, para la lujuria, para la lascivia, el único remedio significa humillarse en la presencia de Dios. Y eso es gratuito, porque el mismo Dios nos llama. Ven a mí, pongámonos a cuenta. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo tengo el poder de hacerte blanco como blanca lana. Pero ven a mí y pongámonos a cuenta. Pero no queremos. No queremos. La opción una.
la más sencilla, la más simple, la que Dios está poniendo delante de tu presencia, es que tú hoy mismo te rindas a Él. No mañana, dentro de un tiempo, no, es hoy, es ya. Que hoy te rindas, que hoy te entregues, que hoy digas, suelto todo, me entrego a ti, Jesucristo. Este mundo no sirve para nada, este mundo no tiene nada que ofrecerme, la vida sin ti no tiene ningún sentido. Me rindo a ti hoy y no espero ni un segundo más. Yo no quiero que me traiga una ballena, yo quiero vivir en tu presencia. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Jonás no quiso y huyó de su presencia. Y como huyó de su presencia, entonces dice la Biblia en el versículo 17, pero, esos peros son gloriosos, porque es un Dios riéndose de nuestra necedad. Es un Dios riéndose de lo inmaduros, lo tontos que somos, lo niños que somos, lo infantiles que somos, lo ignorantes que somos. Dice, pero Dios tenía preparado un gran pez. Fíjese que el pez no pasó por ahí. El pez no pasó por ahí. Dios le dijo, oye, pez, ven acá, tengo un muchacho rebelde acá en un barco. ¿Será que tú me le sirves de transporte para que lo lleves a donde él no quiere ir? No. El pez estaba preparado por Dios. Preparado por Dios. Así que, hermanito o hermanita querida, tú que estás huyendo de la presencia de Dios, te quiero decir que Dios te tiene preparado un pez para que te trague. Y eso no es rico. Bueno sí es, pero no es rico. Entonces, ¿por qué no te rindes hoy? ¿Para qué esperar al pez? ¿Para qué esperar la tormenta? ¿Para qué esperar la tormenta? Si Dios te está diciendo algo, ¿para qué huyes de su presencia? No esperes la tormenta, no esperes el pez, ríndete al Señor. No seas como Jonás, no pierdas tanto tiempo. Entonces, Jonás necesitaba esa experiencia. El pez estaba preparado de antemano por Dios. La segunda cosa que quita nuestra soberbia es la disciplina de Dios. Ese es el segundo remedio. Y Jonás, sin querer, optó por él. No quiso quedarse en la presencia de Dios para que Dios lo quebrantara allí, a fuerza de su Santo Espíritu, de su presencia y de su palabra, que es dulce, que es tierna, sino que dijo, no, yo me voy de tu presencia. Y dice, bueno. Ojo que tú lo decidiste así. Disciplina de Dios, la disciplina de Dios. Hay un pastor, ya él murió, el pastor Martin Lloyd Jones. Él era médico también y pastoreaba una iglesia en Inglaterra, en Gales. Cuenta este pastor una anécdota que a mí me gusta mucho, es algo muy simple y muy sencillo, que una vez se reunieron todos los ancianos de la iglesia para discutir acerca de un ministro joven que había, que predicaba muy bien, que tenía unas dotes para la predicación, tenía una elocuencia tremenda, una doctrina, una capacidad para la homilética, trazaba tremendos sermones, era poderosísimo en la palabra, en la elocuencia, tenía una gracia, la gente lo aclamaba. Y casi todos los ancianos de la iglesia estaban convencidos que el ministerio de este joven predicador iba a traer un despertar espiritual a la iglesia, una renovación espiritual, y estaban discutiendo todo eso, pero uno de los ancianos estaba callado, así como mirando así raro, y de pronto le dijeron, ¿tú qué opinas de todo esto que estamos hablando? Y dice, bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con todos ustedes de que el hombre es perfecto y todo, pero hay un pequeño detalle, y es que a mí no me parece que él todavía sea humilde, porque yo no he visto que Dios lo haya quebrantado. En ese momento se dañó la reunión. Los ministros bajaron la cara y pospusieron el lanzamiento del nuevo predicador
para más tarde. Es una experiencia necesaria la disciplina de Dios, porque la palabra de Dios nos advierte acerca del carácter, escuche bien, de los hombres de los últimos tiempos. Y yo pienso que ese carácter de los hombres de los últimos tiempos no es solamente refiriéndose a los falsos maestros, sino a una tendencia que hay en el carácter. Es como un espíritu que se mueve en los aires. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos los hombres serán soberbios, altivos, que los tiempos serán peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque esta gente es peligrosa. Cuando los hombres son así, es peligroso. Entonces habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos y en varias citas, por ejemplo, en Timoteo dice que serán vanagloriosos, amadores de sí mismos. En Filipenses dice que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal y que su Dios es su propio vientre. Pedro dice que por avaricia harán mercadería de la iglesia, ¿cierto? Eso lo dijo Pedro, ya eso se cumplió y se sigue cumpliendo. Desafortunadamente, avaros, vanagloriosos, piensan en lo terrenal, amadores de sí mismos, altivos. Dice con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Estos hombres son muy exitosos, sus ministerios son ministerios grandes, mueven masas, mueven multitudes. Algo más pasa con estos hombres y es que están engañados. Porque Jesús en su palabra dice que en los últimos tiempos, cuando Él venga a la tierra y Él divida y ponga a las ovejas a un lado y a los cabros del otro lado, cuando los coloque a Él en el lado de los condenados, de los perdidos, de los que van para el infierno, el Señor Jesús dice, en aquel día me dirán muchos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Y dice Jesús, yo les contestaré a ellos, yo no los conozco, apártense de mí, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que estos hombres evidentemente creen que son siervos del Señor Jesucristo, pero son instrumentos de Satanás. Juan dice que salieron de nosotros, de entre nosotros salieron, pero no eran de nosotros. Sin embargo, hermanos, ellos comenzaron bien. Todos ellos comenzaron bien. Yo conozco a muchos y estudiamos con el mismo profesor y en el mismo instituto, con la misma Biblia, con la misma formación. ¿Qué pasó si comenzaron bien? ¿Qué pasó si comenzaron bien? Hay un texto en Timoteo que nos habla de que los requisitos de los obispos, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice, es muy importante esto. Timoteo es un pastor y los pastores tienen que delegar cargos y ministerios dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, estos son los requisitos. Y bueno, que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos sujetos. Si no puede cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Pero el versículo 6, que es el punto al que estamos hablando, de por qué un ministro se corrompe, por qué un ministro que en un momento comienza bien, termina siendo ministro de Satanás y no conoce nunca al Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, no un neófito, no se puede poner a los neófitos. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del diablo. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido, una persona que apenas está dando pasos en el evangelio, pero que no ha madurado, que no ha sido tratado por Dios. Si lo colocan en el ministerio y Dios comienza a usarlo y la gente comienza a halagarlo y él comienza a ver que Dios se glorifica, el ego se le sube, dice, se envanece. Pero ¿qué más dice? Que cae en la condenación de Satanás. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa condenación de Satanás? Significa que se puede perder un hombre por ser usado en el ministerio antes de tiempo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Está diciendo que si un ministro es usado, lo colocan acá en el púlpito y comienza a recibir aplausos, y él no es un hombre que ha sido quebrantado, no es un hombre que ha pasado por la disciplina de Dios, no es un hombre que se humilla, no es un hombre que ora, no es un hombre del espíritu, sino que es un hombre carnal. Entre más éxito tenga en su ministerio, más soberbio y más altivo será, y en ese proceso se va a ir condenando hasta convertirse, sin darse cuenta, en un ministro de Satanás. Lo dice la Biblia. Dice que no sea un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. O sea, llegue a estar completamente reprobado. Usted sabe cómo es la condenación del diablo. Al diablo no le podemos predicar para que se arrepienta. El diablo no tiene arreglo. El diablo es diablo. Y un ministro que ha conocido el evangelio, que ha predicado y que se ha envanecido y que cree que porque eche fuera demonios, que porque sane enfermos y porque profetice es de Dios, se va a llevar un chasco al final de su vida, porque Cristo le va a decir: hombre, yo a ti no te conozco, tú eres un hombre altivo, tú eres un hombre soberbio, nunca leíste en la palabra de Dios que yo aborrezco a los altivos y que mi gracia solamente se derrama sobre los humildes. Pero él no lo sabía, porque era un neófito cuando empezó a ser usado por Dios. Te voy a mostrar otro ejemplo por contraste. La necesidad que tenemos de ser disciplinados, la necesidad que tiene un siervo de Dios de ser quebrantado. Y si no te quebrantas tú mismo, buscando el rostro de Dios, humillándote en ayuno, en oración, confesando tus pecados, haciendo un análisis de todas tus transgresiones, si no lo haces tú mismo y quieres y anhelas ser un siervo de Dios, predicar su palabra o servir en algo, entonces Dios mismo te va a quebrantar, porque no es posible que un siervo de Dios sea eficaz sin ser quebrantado. No es posible servirle a Dios en altivez ni en arrogancia. No es posible. Y te voy a poner el ejemplo por contraste. ¿Qué significa por contraste? Te voy a poner el ejemplo de un hombre que nunca jamás fue quebrantado en lo que se convirtió. Voy a ponerte el ejemplo del faraón. Vamos a la epístola a los romanos. Vamos primero a los romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 17. Mire lo que dice. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he ¿qué? Levantado. Mire lo que le dice Dios a Faraón. Palabra que él ni oyó, que tenía los oídos, estaba tan levantado, que ni oía. Le dice Dios a Faraón: mira, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y en el libro del Éxodo, no lo vamos a buscar, pero el libro del Éxodo dice, primero dice que Faraón endureció el corazón, pero después de eso dice que Dios le endureció el corazón al Faraón. Frase que es un conflicto teológico y todo el mundo se le paran los pelos. ¿Cómo así? Y se les olvida que, oye, pero Dios es Dios, y lo que haga lo que Él quiera. Pero ¿cómo se lo endureció? Entonces la gente cree que Dios coge la mano así y dice: corazón, endurécete. Corazón, endurécete. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no hace eso. ¿Sabe cómo se endureció el corazón de Faraón?
Porque Dios lo levantó y nunca lo humilló. Porque Faraón creció en el poder, permaneció en el poder. Todo lo que él deseaba era ley. La gente se le derretía hacia los pies. Le sobaban la chaqueta y todo lo demás. Él pedía una cosa y al instante todo el mundo le corría. Todo le salía bien. Dios lo había levantado. Dios hizo que prosperara. Dios hizo que su reino fuese el imperio más grande de su época. Dios hizo que él creyera que él podía hacer todo lo que le daba la gana. Cuando empezó a ver al pueblo de Dios florecer, dijo, lo voy a acabar, los voy a acabar. Y cuando Moisés se le acerca y le dice, así dice Jehová de los ejércitos, deja ir a mi pueblo que me van a servir en el desierto. Está tan envanecido el faraón por tanto poder, por tanta riqueza, por tanta gloria, por tanto esplendor, que dice, ¿y quién es ese Jehová para que yo deje ir a ustedes a ningún lado? Nada de eso, vayan a trabajar, ustedes están desocupados y ahora les pongo el doble del trabajo para que dejen de molestar. ¿Quién es ese Jehová? Yo no conozco a ningún Jehová y yo no los voy a dejar ir a ningún lado. Y comienza Dios, plaga sobre plaga, y no los dejó ir. Y se convierte el río en sangre y no los dejó ir. Y se convierte todo el polvo en piojos y no los dejó ir. Una soberbia ancestral. Sentado así como un Dios. Conmigo no puede ser Jehová de los ejércitos. ¿Quién se ha creído? Dios, aquí el único Dios que yo conozco soy yo. Mire, solamente cuando muere su primogénito y él contempla el cadáver de su hijo, llama a Moisés, tiene un momento de lucidez, un momento así pequeñito. Una luz le entró en ese entendimiento entenebrecido por la suerte, le entró una luz y digo, tráiganme al Moisés eso. ¿Sabes qué? Vete. Llévate a tu pueblo. Llévatelo. Y ora por mí, al Dios ese. Se fueron. No muy bien estaban ya a unas horas de camino y le volvió otra vez la enfermedad. ¿Cómo? ¿Yo por qué dejé de ir a esa gente? Un momentico. No se van. Soberbia y altivez. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca le hizo a Faraón el favorcito de disciplinarlo para que se diera cuenta que él era polvo en sus manos nada más. Favorcito que sí le hizo a Nabucodonosor, que también andaba como un pavo real diciendo, esta Nabucodonosor que es la gloria de mi imperio porque yo, y ¡fua! Para abajo. Convertido en un loco, le crecieron las uñas, comía hierba. 7 años se necesitaron para bajarlo de su soberbia. 7 años comiendo hierba en el monte como una bestia. Y a los 7 años es que dice, sí Dios, tú eres el que da el poder. Tú eres el dueño. No soy yo, eres tú. Y dice el Señor, bueno, levántate. Y Él testifica de que existe un Dios que está por encima de toda criatura, al que hay que temer y al que hay que adorar por encima de cualquier cosa. A Él sea la gloria. Dale un aplauso al Señor. La tercera cosa por la que Jonás tenía que ser quebrantado es porque el evangelio de la gracia requiere predicadores que hayan sido salvados por gracia. Eso suena muy obvio, pero para Jonás la cosa no era tan obvia, por la sencilla razón de que Jonás consideraba que los ninivitas no se merecían esa gracia, lo cual es una total locura, porque si la gracia es merecida, ya no es gracia. Si alguien se merece la gracia que Dios le da, ya la gracia ha dejado de ser gracia.
Porque precisamente la gracia de Dios es gracia, porque aquí nadie se la merece. Nadie se la merece. Así que Jonás no conocía el evangelio de la gracia. Porque de alguna manera él pensaba que él sí se merecía la gracia y los ninivitas no. Luego, la salvación de Jonás estaba tan embolatada, tan enredada, que a quienes podía él predicarle la salvación. ¿Y no será de pronto eso una enfermedad que atañe a algunos de nosotros? Que pensamos que nosotros somos como que más espirituales, como que de una estirpe diferente, como que tenemos como algo en el chip de la cabeza, que nacemos con una capacidad de discernir lo espiritual, pero hay una cantidad de gente reprobada que ¿para qué predicarle? Porque me van a decir que no. Y Jonás no sabía lo que vino a saber después, que la salvación es de Jehová. Él no sabía. Él pensaba que la salvación era suya y de los que eran como él. No podía él ser un ministro de la gracia cuando él mismo no sabía que era gracia. Él mismo no sabía que él era gracia. Una de las cosas que sucede y que debemos de pronto aclarar es que aún entre nosotros a veces ni siquiera conocemos los principios más elementales de la salvación. Escuchaba un video de Josh McDowell, un gran escritor, y el video se titulaba "No somos salvos por la fe". No somos salvos por la fe, se titulaba el video, y eso parecía como una herejía, y todo el mundo a ver el video. Y es verdad, hermano, nosotros no somos salvos por fe. La Biblia no dice que somos salvos por fe. La Biblia no dice eso. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo tiene fe y no todo el mundo es salvo. Hay gente que tiene muchísima fe y no es salva. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo es religioso, todo el mundo cree en algo, todo el mundo tiene fe. Pero no todo el mundo es salvo. Somos salvos por gracia. La salvación es un trabajo exclusivo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo efectuaron todo el proceso de nuestra salvación. No hay nada que hiciere falta y que sea menester de nosotros agregar para completar. No. Recibimos esa salvación por gracia, la recibimos a través de la fe, pero no es la fe la que nos hace salvos, es la gracia de Dios que nos ha regalado esa salvación, que ha producido, efectuado y realizado esa salvación, y es la fe solamente el acto de recibirla y aceptarla. Pero la fe no produce salvos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Jonás necesitó un duro trato de Dios. Y así lo dice Dios en su palabra. Yo al que amo, disciplino. Y azoto a todo aquel que recibo por hijo. Pero si se deja sin disciplina, añade el Señor, si se deja sin disciplina, entonces eres un bastardo y no eres hijo. Así que si tú perteneces a un grupo élite sobre el cual Dios nunca te ha dado un azote, póstrate en oración y pídele a Dios que tenga misericordia de ti, porque la ausencia de disciplina divina en tu vida es simplemente una señal de que tú no eres hijo de Dios. No es que Dios me ha bendecido y estoy prosperado y en victoria. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No, señor. No, señor. Dios al que ama disciplina. Y a los bastardos los deja sin disciplina. Como el faraón, que era un bastardo.
no era hijo, por eso nunca lo disciplinó. Y en su soberbia se ahogó. Porque ni siquiera Dios lo ahogó. El pueblo de Israel pasó y el mar se abrió porque el que estaba pasando era pueblo de Dios. Pero él en su soberbia pensó que el mar se le iba a abrir también a él. Porque él se ha podido quedar atrás. Se queda allá y sigue con su imperio. Destrozado y todo, pero sigue allá. No. Él dijo, yo también voy a pasar. Si ellos pasan, yo también. Te hubieras quedado. En su propia soberbia pereció. Y Dios no hizo nada. Yo imagino que Dios se rió de este tipo. Ni siquiera piensa. Ni siquiera piensa. El Evangelio de la Gracia requiere predicadores que hayan sido salvos por gracia, sin orgullo y sin soberbia. ¿Cómo fue esta disciplina? Vamos nuevamente a Jonás. ¿Qué disciplina podría servirle a Jonás con tanto orgullo, con tanta soberbia, con tanta rebeldía? Pues Dios dijo, esta es la disciplina que Jonás necesita. Dice el capítulo 2 de Jonás, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mire lo que dice, entonces oró. Entonces oró. Entonces oró. O sea, cuando se lo tragó el pez, oró. Lo que él tenía que haber hecho desde hace rato, no. Cuando estaba allá en la recámara del barco, allá en lo más hondo, porque él siempre buscaba lo más hondo, lo más abajo, ¿cierto? De Jerusalén descendió a Jope, de Jope descendió al barco, y cuando estaba así en la superficie del barco, descendió más abajo, y toda su vida fue un descenso, y luego estando ya en lo más abajo del barco, desciende a lo profundo del mar en el vientre de una ballena o de un pez, como lo quieran llamar. O sea, más abajo no podía ir, más abajo no podía ir. ¿Por qué no se sentó a orar ahí en la recámara del barco, cómodo? Esa es la pregunta, o sea, ¿por qué no oramos ahora? Sin problema, sin ballena, sin horno. ¿Por qué tiene que haber horno para que oremos? ¿Por qué se tiene que morir alguien para que oremos? ¿Por qué nos tiene que pasar algo malo para que oremos? ¿Por qué no te levantas de noche y simplemente oras? ¿Por qué no usas tu celular para algo bueno, como por ejemplo para despertarte y buscar al Señor? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Dice, entonces oró. Entonces. Es que vio la tempestad y tampoco oró. El barco se estaba hundiendo y tampoco oró. Si hay un hombre testarudo para orar, es Jonás. Todo el tiempo, niño, pero lo único que tienes que hacer es orar. Lo único que Dios demanda de nosotros es orar. No, pero queremos hacer de todo. Ah, no, sí. Y si no me ponen, me pongo bravo. No, yo. Yo puedo ir, yo puedo llevar, yo puedo traer, yo puedo ir. Yo dice, niño, pero si yo lo único que quiero es que ores aquí, delante de mi presencia. No, yo quiero servir, yo quiero trabajar. A mí no me dejan, a mí no sé qué, a mí no sé cuándo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero si lo único que necesita es orar, lo único que necesitamos, lo único que Dios demanda es que busquemos su presencia. Dice, entonces oró desde el vientre del pez. No es un buen lugar para orar, mas sin embargo fue el único lugar donde él pudo hacerlo, ¿cierto? Para los que dicen, no, yo no oro porque hay mucha bulla, yo no oro porque hace frío de noche y me da gripa, no, yo no oro porque tengo artrosis en la rodilla y yo no sé orar de pie, no, yo no oro porque no sé qué. Bueno, aquí está Jonás orando en la barriga de un pez, y eso debe ser horrendo, horrendo. Eso debe ser todo baboso, pegajoso, y debe oler asqueroso. Pero le tocó orar ahí, cierto, ese era su santuario.
Ese era su altar. Tengamos altares en nuestras casas, tengamos altares en nuestros baños, tengamos altares en la cocina, tengamos altares en nuestros cuartos. Y recordemos que esto también es un altar. Que la vida consiste en orar, es como respirar. La oración es la respiración del alma. Si no oras, te mueres, te pones moradito. Jonás tuvo una experiencia con la muerte, que era lo que él necesitaba. Una experiencia con la muerte. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol. La palabra Seol, la palabra de Seol es el lugar de los muertos. Y él dice, estoy en el Seol, en el lugar de los muertos. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Tuvo conciencia de pecado. Tuvo conciencia del juicio de Dios. Es que para yo conocer la gracia, yo tengo que conocer también la justicia. Para yo valorar la salvación de Dios, yo tengo que tener claro qué es lo que realmente yo me merezco. ¿Qué es lo que yo me merezco? ¿Qué es lo que yo me merezco por todas mis mentiras, por todas mis inmundicias, por todos mis pecados, por todas mis rebeliones, por cosas que ni me acuerdo pero que hice? ¿Qué es lo que yo me merezco? Por todas las veces en que le he dado la espalda a Dios, ¿qué es lo que yo me merezco? Aquí Jonás se encontró con lo que él se merecía. El seno del Seol, lo profundo de los mares, las ondas y las olas de la ira de Dios. Y dijo, desechado soy de delante de Dios. Dice, ahora sí, me di cuenta que me la embarré por primera vez. Me acabo de dar cuenta que embarrada. Estuviera yo en Nínive predicando. Lo único que yo sé hacer es predicar. Estuviera ya en Nínive. Y ahora aquí. Ahora aquí. Dice en el versículo 6, mire lo que dice el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esa es una experiencia con la muerte. Y es una experiencia que todo ser humano va a tener. Lo único seguro, cierto, inexorable, es que usted y yo nos vamos a morir. Nos vamos a enfrentar a la horrenda muerte. Y después de morir, lo que sucede después es para la eternidad. Lo que yo haga aquí es temporal. Pero después de que la muerte venga por mí, a donde yo vaya, es para toda la eternidad. Por eso él dice, eternamente. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. El infierno no es un lugar de paso, no es un hotel. El infierno es una eternidad sin Dios. Es decir, es una eternidad que cada persona escoge cuando dice, no quiero a Dios. No quiero su salvación. Dios no te manda para allá. Dios no te manda para allá. Dios te llama a su presencia. Pero si tú no quieres su presencia, eternamente tendrás su ausencia. Y todo lo que existe en esta tierra existe por la gracia de Dios. La luz, el aire, los pajaritos, todo lo que vemos, experimentamos y sentimos son ríos de gracia. En el infierno no hay ni un poquito de su gracia, ni un poquito de su luz. El infierno es la ausencia de Dios. Y eso es para la eternidad. Y Jonás pudo contemplar esos cerrojos que cuando se cierran, nunca jamás se volverán a abrir. Cuando la muerte cierre los cerrojos del infierno por la eternidad, nunca jamás esos cerrojos se volverán a abrir.
Y él sintió eso en su vida, porque era necesario que tuviera ese acercamiento, porque recuerden que él tenía que saber lo que significaba ser salvado por gracia, por gracia. Tuvo una experiencia con su propia culpa, con su propio pecado, pero también tuvo una experiencia con la gracia. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Era su caso. Había seguido una vanidad, la vanidad de voy a hacer lo que me da la gana. Eso es vanidad. Voy a hacer mi propio plan y mi propio proyecto de vida. Eso es vanidad. Y te pierdes de lo mejor, de la misericordia de Dios. Pero también fue una experiencia de gracia salvadora, porque Jonás dice, en mi angustia invoqué al Señor, y dice, Él me oyó. Y en el versículo 4, cuando dijo, desechado soy de delante de tus ojos, dice, mas aún veré tu santo templo. En el versículo 9 dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. En otras palabras, iré a Nínive. Prefiero Nínive que esta ballena. La salvación es de Jehová. Y finalmente dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En tierra. La tercera cosa de este evento es que es un principio de muerte y vida. El evangelismo es un principio de muerte y vida. Cuando evangelizamos a una persona, lo que Dios está haciendo es traer vida de la muerte. La vida de Dios va a entrar en una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Y el evangelismo tiene ese principio, es un principio de muerte para vida. El poder de la salvación se originan, su esencia es la muerte y la humillación de Jesús. De esa muerte y de esa humillación es que se levanta la vida gloriosa, la victoria gloriosa que nos hizo salvos a nosotros. Por lo tanto, el que predica el evangelio tiene que tener en sí mismo ese principio de muerte. El que predica el evangelio tiene que haber participado de alguna manera de la muerte del Señor Jesucristo, y puede ser física también, y puede ser y debe ser espiritualmente también. Porque debemos morir al yo, debemos morir al ego, debemos experimentar la muerte de Jesús, como lo dice Pablo en su carta a los Filipenses. Estimo todo como basura cuando lo comparo con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y participar del poder de su resurrección y también de sus padecimientos, siendo semejante a Él en su muerte. Hay un texto que quiero no dejar de leer porque ya estoy corriendo, pero está en 2 de Corintios, donde ilustra este principio de muerte, que es necesario para traer vida por el evangelismo. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, a partir del 7, podemos empezar a leer. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Díganle al apóstol Pablo así, ¿cómo estás? ¿Cómo es que dicen los cristianos? Bendecido, prosperado y en victoria. Pues él no andaba en esas. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes,
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para que tú puedas ver personas nacer de nuevo, tú mismo también tienes que morir y volver a nacer. Tú tienes que tener el principio de Jonás, que es un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que solamente confía en la gracia de Dios. El evangelismo fructífero surge de esto. Por eso el plan que tenemos no es hacer tantas cosas. El plan que tenemos tiene como centro la oración, porque la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. La salvación de un alma puede nacer de un ministerio de intercesión con lágrimas y con dolor. Los que con lágrimas sembraron, con gozo recogerán. Irán andando y cantando los que lleven las gavillas de la salvación. Si usted hace lo que estamos diciendo, si usted comienza a interceder y a llorarle a Dios por esas almas, usted entrará aquí a este lugar cantando con esas 7, 8, 10, 15 o 20 personas que se habrá ganado, y entrará en un gozo que usted nunca jamás ha experimentado, el gozo del Dios del cielo que hace banquete cuando la gente se salva. Cuando el reino se extiende, se acabarán las caras de limón agrio, se acabarán las amarguras, se acabarán las depresiones, se acabarán las angustias, porque el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Iremos libertando gente de la cautividad, de la muerte y del pecado, para traerla al reino de su luz admirable. Pero eso es llorando, hermano. Eso es llorando de rodillas por los que se pierden. Hay que morir, hay que morir. Por último, los 3 días y las 3 noches de Jonás en el vientre del pez fueron señal para todo el mundo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también estuvo 3 días y 3 noches enterrado, sepultado y muerto. Y como decía algún predicador, el primer día Jesús muerto, todo el mundo así llevado, se murió, lo mataron, lo acabaron. Segundo día, todo el mundo así, y el diablo feliz, lo acabé. Primer día, el diablo, gol. Segundo día, el diablo feliz, todo el mundo apabullado. Tercer día, continuaba feliz. Pero de pronto se escuchó una noticia: ha resucitado, se ha levantado entre los muertos, nos ha salvado, nos ha libertado. Su muerte y su resurrección es todo lo que yo necesito para ser salvo. Lo único que necesito ya está hecho, ya está dado. La salvación es de Él. Él lo hizo, yo solo lo recibo por fe y me humillo agradecido ante Él.